el movimiento es el mismo. Entonces, si es así, Daniel Mendoza fundó los dos. No hay Daniel Mendoza aquí. Y por otro lado, ahora usted se convierte en este político a los que está criticando. O sea, usted quiere entregar la explotación petrolera a las empresas privadas. No quiero, eso va a tener que pasar en el Ecuador. ¿Qué pasaría con los hospitales públicos que ya existen? Tienen que tener operación privada también. Tenemos una propuesta puntual que le estamos pidiendo al gobierno que... Privatizar la vacuna. Yo voy a ser presidente del Ecuador, sí. ¿Está convencido de eso? Sí. Hola, hoy estamos con el candidato Pedro José Freile, candidato presidencial por el Movimiento Amigo. Bienvenido, Pedro, un gusto tenerle aquí. Marisol, un verdadero gusto estar en GK. He estado siguiendo las transmisiones de ustedes, realmente un trabajo excelente el que están haciendo. Muchas gracias. Empecemos con la entrevista. Más de la mitad del electorado en este momento, previo a elecciones, no ha decidido todavía por quién va a votar. El hecho de que haya 17 candidatos quizá dispersa esas candidaturas y esas opciones se multiplican. Hay 14 en firme de momento, posiblemente va a haber 3 más. ¿Usted, considerando el sitio en el que está, no cree que las posibilidades de ganar son menores y que hubiera sido mejor unirse a otra candidatura con la que pueda compartir sus posturas ideológicas y sus propuestas? En realidad el proceso político del cual yo provengo y que de hecho me obliga a estar presente en esta elección, yo no pensaba estar presente en esta elección, viene del intento infecundo que los ciudadanos hemos tratado de hacer desde hace años porque los partidos políticos nos paren bola, nos tomen en cuenta. Hace más o menos 3 años empezamos la elaboración de un plan de gobierno que lamentablemente, como no somos del grupo, no nos hacen aceptables por ninguno de los líderes políticos nacionales. Yo estoy corriendo aquí porque no tengo candidato. Yo represento a esa mayoría de personas que estaría feliz de votar nulo. Yo no corro contra los otros candidatos, corro contra la desesperanza y el hastío que nos provocan los ineptos de los políticos que en 40 años no han producido un solo resultado aceptable para los ciudadanos. Pero ¿no le parece contradictorio decir que representa a esa gente que quisiera votar nulo y a la vez les pide que voten por ustedes cuando usted igual les representa una candidatura con ciertos postulados, cierta ideología, etcétera? A ver, si sé que ellos son los mismos y no pueden hacer cosas distintas, es irresponsable pretender que porque tengan mi impulso van a hacer algo distinto. Es mi responsabilidad ocupar ese espacio. Como ciudadanos debemos asumir el reto de dejar de estar impávidos ante los políticos que nos hacen la política todos los días y dar la señal clara de que estamos aptos y que estamos preparados para hacerlo. Hoy por hoy vamos a demostrar que podemos desde los movimientos ciudadanos preparar un plan de gobierno más eficaz y más responsable que el que cualquier partido político haya hecho durante estos 40 años. Sin embargo, hablemos un poquito del movimiento que usted lo respalda, el Movimiento Amigo. En marzo de 2018, cuando pidió al Consejo Nacional Electoral la autorización para las firmas y para poder inscribirse y recoger las firmas, se lo pidió bajo el nombre de Mejor S, el mismo nombre del movimiento creado en 2017 por el asambleísta o exasambleísta Daniel Mendoza, hoy procesado por presunta corrupción en los hospitales, ¿no? La única diferencia era el S, ambos se llamaban Mejor, el uno con el S, el otro no. ¿Cuál es la relación entre ambas organizaciones políticas? Sabe que yo creo que sobre eso mejor le puede contestar el Consejo Nacional Electoral. Nosotros como colectivo ciudadano del Quinto Poder encontramos la opción de entrar, permear las líneas democráticas del Movimiento Amigo, el cual de hecho legalmente consideramos viable desde todo punto de vista y sin relación con el asambleísta ya sentenciado por el caso de Pedernales, y decidimos entrar, ejercer democracia dentro del movimiento y tomar su control. Por lo cual, ¿cómo se organizaría este movimiento o cualquier otro partido o movimiento político en sistema democrático? Es algo sobre lo que yo no tengo conocimiento. Me merecen todos igual nivel de duda. No sé cómo se organizaría ningún partido político en el Ecuador. ¿No sabe cómo se organizaría el partido político o el movimiento al que usted representa ahorita? Porque le estoy preguntando específicamente de Amigo, que cuando se presentó como Mejor S. No me consta, yo no participé en la formación del partido. Yo estoy aquí desde... Pero no sabe cuál es el proceso del partido al que usted representa. Lo que nosotros levantamos a través de un due diligence es las certificaciones y la comprobación de que el movimiento existe legalmente y de que se va a mantener legalmente. Pero de ahí no puedo dar fe de un momento en el que yo no estuve, ni de las acciones de personas que no conozco, porque no estuve en ese momento. Nosotros al momento del 2018 todavía estábamos como solamente Quinto Poder, trabajábamos en el plan de gobierno y tratábamos de buscar espacio dentro de agrupaciones políticas. No teníamos particular noción de la existencia del movimiento en ese tiempo.
Claro, pero mi pregunta concreta es cómo se postula con un movimiento del que no tiene conocimiento, cómo se originó ni cuáles son los presuntos posibles o eventuales vínculos que pudo haber tenido con un asambleísta, como usted bien menciona, ya sentenciado. Eso que digo, Verasol, a mí todos los políticos me merecen el mismo nivel de desconfianza. ¿Y cómo se organizó Concertación o Creo, el partido roldosista? Pero usted representa a Amigo, por eso le pregunto de Amigo, no del Preo de Amigo Concertación. es un partido que existe legalmente. Claro. Es así de simple, existe legalmente, no tiene impugnación a nivel legal, está vigente, es un vehículo válido para las elecciones. Pero ¿cómo se tomaron el partido? Porque usted dice que se tomaron el partido. Así es. Me está confundiendo un poco. Primero no sabe cómo se formó, luego me dice que se tomaron. ¿Cómo es eso? No se confunda, verá, porque son dos momentos distintos. Cuénteme bien entonces. Verá, el movimiento se funda en algún momento. Nosotros en junio de este año, de hecho, un poco antes de eso, durante la pandemia, elaboramos un manifiesto que se originó en varias reuniones de ciudadanos de todo el país, buscando un encargo para decirles a los políticos que tomaran nuestro plan de gobierno. Porque veíamos que cualquier político de cualquier organización. Nos dirigimos, y de hecho usted en mi página de Facebook están incluso las fotos de cuando entregamos estas comunicaciones o estos manifiestos a cada uno de los líderes nacionales de todos los partidos y de todos los movimientos nacionales, pidiéndoles, en son de sorna, que se jubilaran, que dieran un paso al costado de la política, que ya se dedicaran a cuidar a los nietos, a escribir cuentos, alguna otra cosa más productiva. Y claro, los líderes nacionales de los partidos no están acostumbrados a que de donde vienen las personas que arrían las banderas o acompañan las marchas, vengan y les digan que den un paso al costado. Ese proceso nos llegó a descubrir que había partidos políticos que eran permeables, es decir, en los cuales, si ejercíamos democracia interna, adhiriéndonos y votando, podíamos encontrar el espacio que estos partidos en donde los señores de la política están acostumbrados a ser dueños y mandamases de todo, no nos dejaban entrar. Entre esos movimientos encontramos en donde sí, a partir de la dinámica pública que ya se había desatado sobre el asambleísta ahora condenado, se abría una oportunidad, porque la dirigencia del partido en ese momento no quería tener mucho que ver con nada. Por eso lo investigamos, definimos que legalmente es viable el movimiento y decidimos incursionar, adherirnos, provocar asamblea, ser electos dirigentes, plantear el plan de gobierno, obtener las precandidaturas y decidir además no correr con candidatos a la asamblea. Nosotros corremos solo binomio presidencial, ¿verdad? Claro, sí, pero no lo he investigado muy bien si no sabe cuál es el origen. O sea, he visto lo que han visto los medios y nuestra investigación en el nivel legal es lo que se refleja en los documentos legales. ¿Pero no le preocupa quién lo fundó y cómo usted llega a un movimiento que no sabe si tiene alguna oscuridad por ahí? ¿Qué vínculos pudo haber tenido? Todos los partidos políticos pero no me merecen hablemos la de misma otros porque oscuridad. a los otros les pregunto del partido quiero que les quiero que corresponde. usted me En su entienda, caso específico, lo que me preocupa es que a usted no le preocupe cuáles son las oscuridades del movimiento que usted representa. Me preocupan todos los partidos políticos pero el y suyo me propio preocupan no tanto. ciudadanos. Todos igual, me preocupan todos y por eso es que yo he asumido el riesgo de poner mi persona, de poner mi vida, de exponer mi trayectoria, de trabajar yo personalmente en ponerme al frente de esto, porque quien está al frente de esto somos el quinto poder, somos nosotros, ¿Qué es no el otras quinto personas. poder? Un colectivo que empezó hace 5 años en las calles, sumándose a los colectivos de distintas causas que sabían que el sistema estaba roto, que iba a fracasar. En el caso puntual, lo que a mí me movía era poder entender que el sistema económico que se había instaurado en el país no iba a tener los resultados que nadie esperaba. La gente, los que creyeron en el modelo, al final de cuentas se han desencantado porque les falló. Los que sabíamos que no iba a funcionar el sistema, hemos demostrado que nuestras hipótesis eran ciertas. Pero lo responsable es empezar a trabajar en consecuencia de lo que uno entiende. Y por eso nos organizamos, de hecho, burlándonos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nos autodenominamos Quinto Poder. La historia del Quinto Poder es una historia de acompañar marchas de distintas causas sociales, en la segunda línea, dando el abasto, trayendo el agua, consiguiendo la comida para que los manifestantes estén presentes, tratando de mitigar en las manifestaciones el comportamiento agresivo en ciertos momentos de oficiales del orden y tratando de hacer que la protesta social funcionara articuladamente. En otro momento, inclusive, impulsamos un candidato que tratamos que sea candidato presidencial, terminó de candidato vicepresidencial en un binomio, el que terminó con medalla de plata por no saber defender el voto en las últimas elecciones. ¿Quién era? Yo personalmente, Andrés usted sabe, Páez. el candidato presidencial Guillermo Lasso y claro su binomio Páez. ¿Ustedes apoyaron a Andrés Páez? Nosotros apoyamos el binomio presidencial. Queríamos que Andrés, de hecho, en su momento sea candidato presidencial, pero bueno, no se dio. Y de hecho, el binomio, el candidato presidencial sobre todo, no defendió el resultado de las elecciones. Yo estuve durmiendo aquí en la puerta del CNE durante 15 días, encendiendo los micrófonos, buscando cómo mantener la tarima, hablando con la policía todos los días para que se cante el himno en conjunto, manifestantes y policías todas las mañanas, para que sea una protesta ordenada. Pero el candidato presidencial solo estuvo un día, cuando sabía que ya no había retorno en el resultado
probablemente consensuado de las elecciones. Eso nos motivó así buscar un espacio dentro de las líneas de los partidos políticos, porque quedarse afuera y tuitear, criticar o solamente caer en la desesperanza de que no se puede hacer nada no tiene sentido. Y menos cuando nosotros teníamos elementos de juicio para construir un plan de gobierno. Pero no está cayendo un poco en la contradicción, porque por un lado usted dice que los partidos políticos no han podido resolver los problemas, etcétera, pero de alguna manera los partidos políticos garantizan algo de institucionalidad a la participación política, por un lado. Y por otro lado, ahora usted se convierte en este político a los que está criticando, porque usted está criticando a los políticos de otras organizaciones, pero ¿por qué la gente habría de creerle a usted ahora, si es que de todas maneras ahora usted es un político? Porque vengo del proceso de donde todos estamos hartos de los políticos. Es la primera incursión que hago en política. Júzgueme por mis hechos, no por lo que otros han hecho o por lo que otros han dejado de hacer. Yo creo que es importante para todos los ciudadanos quitarse el miedo de que participar en política, de donde yo vengo, Marisol, de donde toda la gente dice, ¿para qué te metes en política? Todo el mundo sale manchado, todo el mundo se vuelve chueco, todo el mundo es corrupto. Si me voy a quedar al margen viendo que realmente las peores personas, los más frágiles éticamente, los que están dispuestos a llegar a toda costa y no les importa si ya la vida en la media pandemia para hacer campaña van a llegar, entonces voy a dejar que mi país se vaya al demonio, cuando sé que puedo hacer algo al respecto. Y de hecho eso me lleva a decirle una cosa, ya que estamos, no sé cuándo realmente todos van a tener acceso a esto, pero el día de ayer he visitado todas las máximas autoridades de los poderes del Estado, planteándoles una necesidad inminente de suspender, o postergar más exactamente las elecciones, ante la amenaza del COVID y la imposibilidad de contener los efectos negativos que tiene. En marzo de este año, el Instituto para la Democracia empezó una investigación que ya está publicada, de hecho, sobre 84 jurisdicciones alrededor del mundo que llevaron a cabo elecciones durante la pandemia. De estas 84, 16 postergaron elecciones dentro del círculo de los países de las Américas. En todos los contagios han sido multiplicados exponencialmente. Este fin de semana, el Consejo Nacional Electoral llevó a cabo un trial, una prueba de campo con más de 18,000 voluntarios. Vamos a ver cómo salimos de esto. Veamos qué dice el COE al respecto. Yo creo que tenemos que ser responsables en este momento, inclusive por el hecho de que se reorganicen las fuerzas políticas eventualmente. Le aclaro que nosotros no corremos por principio utilizando recursos de los contribuyentes en esta campaña. No vamos a usar recursos del Consejo Nacional. No va a recibir los fondos del Consejo para no los vamos a usar. publicidad. O sea, la recepción que formalmente sucede informáticamente podrá suceder, pero nosotros hacemos una objeción de conciencia respecto a que los contribuyentes, las personas que pagan impuestos y que están expuestas a los riesgos, como los médicos posgradistas que no reciben el pago de sus sueldos cuando están al frente de las unidades de cuidados intensivos, los guardabosques que han sido despedidos cuando se está ahora depredando más que nunca el patrimonio biológico del país, los medios de comunicación que no reciben pago desde hace 2 procesos electorales. Y estamos creyendo que estamos en condiciones de exponer a 13 millones de personas a un día masivo de contagio y no hemos considerado usar tokens, votos electrónicos, votos a través del correo, porque presumimos además que todos somos tramposos, ¿no es cierto? Pero no hay tiempo tampoco para un voto. El tiempo es irrelevante, la vida humana sistema, es más, pues. la vida es más importante que cualquier cumplimiento de norma o que el tiempo que tengamos. Si el presidente tiene que quedarse más tiempo, tendrá que quedarse, o el gobierno tendrá que quedarse. Ni por la vanidad de los que quieren llegar rápido, ni por la impunidad que quieren conseguir los que se tienen que ir. Vamos a exponer la vida de los ecuatorianos. Es un tema de prudencia y humanidad. No sé si me hago entender en esto. Yo creo que es por ahí, fuera del plan económico que tenemos listo y que quiero compartir con usted el día de hoy, por donde esta semana vamos a tratar de machacar por el sentido común de todo el mundo. Hablemos entonces del plan de gobierno. Habla usted, por ejemplo, de la lucha de corrupción, pero me preocupa que tengo la sensación de que hay muchos lugares comunes, pero no hay respuestas concretas sobre qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, usted habla de la lucha contra la corrupción y una propuesta genérica, dotar de recursos. Es evidente que faltan recursos. Hace poquito sacaron un reportaje en Teleamazonas que decía que hay 11 fiscales en todo el país para resolver todos los delitos de corrupción. Y en total hace falta para atender no solamente corrupción, sino otros delitos, por lo menos 500 fiscales más. Eso significa recursos. ¿De dónde va a sacar el dinero para poder cumplir con esa propuesta? Eso, de hecho, si usted se fija, es en lo que se basa nuestra propuesta, en decir con qué y de dónde sacar el dinero para hacerlo. Eso es nuestro aporte al proceso democrático en este momento. Verá. El tema de darle recursos al Ministerio Público, necesitamos 2 fiscales por cada uno de los, 2 más por cada fiscal de los que estén en funciones en este instante. El hecho de darle recursos incondicionalmente a la función judicial para que pueda funcionar sin presión política de parte del Ejecutivo, son los compromisos mínimos, los mínimos de aseo y orden que el Poder Ejecutivo puede comprometerse a cumplir con las otras funciones del Estado. Con eso pueden contar con nosotros y además en darle recursos suficientes a la policía para que logre atraparlos.
Pero además de eso, tenemos una reforma sustancial en el sistema de contratación pública para reemplazar el sistema nacional de contratación pública. Sin asambleístas, ¿cómo va a ser? Es que eso viene después. El primero viene de dónde salen los recursos, porque cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana, y las cosas más bien suceden organizadamente cuando tenemos dinero para hacer que las cosas sucedan. Así que vamos al primer punto. Y en eso usted me va a matar por decir, pero con tanto millennial que no quiere pensar en el extractivismo, ¿de dónde se le ocurre a usted que va a producir el doble de petróleo en 10 meses? Verá, mi experiencia profesional está basada en más de 20 años de trabajar en el sector petrolero, aquí, en Colombia, en Perú, en Chile. Es lo que sé hacer. ¿Cómo hacer para que las empresas produzcan petróleo? Nuestro país ha entrado en un sistema en el cual le entrega la chequera para comprar servicios petroleros a un funcionario político. Bueno, fuera que por lo menos sea técnico, pero en realidad es un funcionario político. ¿A cuál se refiere? A cualquiera, un funcionario político genérico, un amigo del presidente o del ministro o de la esposa de alguien. ¿Pero qué, a cargo de Petroecuador o de qué estamos hablando? A cargo de Petroamazonas, a cargo de Petroecuador, a cargo de la refinería, a cargo del oleoducto, a cargo de todas las instancias en donde hacen compras. El punto es este: el sistema, que está basado en la preeminencia de la presencia y capacidad de compra del Estado, considera una excepción la participación de las inversiones del sector privado en actividades estratégicas. Nuestra posición es que eso está perfectamente mal y que debe funcionar exactamente al revés. El Estado debe participar exclusivamente cuando no exista la posibilidad de que alguien más corra riesgo, porque es filosóficamente para nosotros el Estado tiene la obligación, la función social. El Estado tiene la función social de dar certezas y el sector privado la función social de correr riesgos. Si el Estado corre riesgos, el sector privado se asegura ganancias y probablemente mal, porque el riesgo queda en manos de los políticos. El sistema de contratación tiene que modificarse para permitir la participación del sector privado. El estándar de contratación en la industria, en todo el mundo, le deja réditos a los países cuando ellos no tienen que invertir directamente en las compras, sino beneficiarse de los resultados económicos. O sea, usted quiere entregar la explotación petrolera a las empresas privadas. No quiero, eso va a tener que pasar en el Ecuador. Si gana un gobierno de izquierda, de derecha o de marcianos, va a tener que hacer eso porque el Estado ecuatoriano no puede seguir comprando con una chequera que no tiene fondos. Caso contrario, vamos a seguir pidiendo préstamos para producir dinero para pagar préstamos. Nosotros necesitamos que se generen divisas, exportando productos para generar la circulación de capitales dentro de la economía. ¿Pero eso implica cerrar Petroamazonas? No inmediatamente. Pero sí progresivamente. No. En algún momento en el tiempo es necesario sí hablar de que el Estado no tenga empresas, porque para nosotros filosóficamente el concepto de empresa estatal es una tautología, es una falsedad lógica, es una estupidez, perdón el francés, pero en realidad si la empresa corre riesgos, esa no puede ser del Estado, tiene que ser del sector privado. Lo que el Estado puede tener y debe tener son instituciones y entidades de control fuertes que garanticen los resultados, pero es indispensable que los capitales de inversión provengan del sector privado. Pero iría hacia el cierre de Petroamazonas y las empresas petroleras No estatales. sé si en este gobierno. Lo primero es para nosotros asegurar los resultados económicos. ¿Por qué? Porque sin tener asambleístas, lo que vamos a tener que hacer es trabajar sobre los resultados eficaces a la luz pública para que la gente pueda respaldar un proceso político que les garantiza volver a poner de pie la economía. El primer punto, nosotros en nuestro plan le llamamos petróleo, el segundo liquidez y el tercero agroindustria. Este punto primero del petróleo, justamente vengo reuniéndome ahorita con algunos exgerentes de Petroecuador, revisando cifras sobre cómo funciona nuestro plan. Parte de reactivar pozos cerrados, de activar bloques no activados, y para que entendamos claramente, cualquiera puede entrar y consultar el BIPE, el Banco de Información Petrolera del Ecuador. Es información pública. Ustedes van a encontrar en ese mapa unos bloques verdes y unos bloques anaranjados, no sé por qué les pondrían de esos colores. Los unos, la mitad básicamente de todos, están trabajando, están produciendo, y de hecho, casi toda la producción de esos bloques ya está comprometida, prevendida. Y los otros bloques, los anaranjados, no están funcionando, no están vendiendo nada y no están prevendidos nada. Esos bloques tienen que activarse, tienen que ponerse a funcionar los pozos que no funcionan en los bloques que están identificados. Tenemos la información para hacerlo, pero las licitaciones no pueden durar 2 años como están durando, tienen que durar 2 semanas, porque la información está disponible y los mercados están ávidos de encontrar destinos de inversión. A eso le vamos a sumar el hecho de que en 10 meses vamos a producir un efecto que va a parecer virtuoso. Va a parecer que tenemos de pronto liberados $4,000 millones en caja. Y si no somos prudentes y cuidadosos, los políticos van a querer gastarse eso en cosas que no nos sirven. Claro, pero incluso imaginando que es posible lo que usted dice y va a duplicar la producción petrolera, el precio del petróleo va a seguir siendo el mismo, $41. Y de paso, podemos hablar de que se está cayendo la montaña ahí en Coca-Codo, al lado de Coca-Codo, por donde pasa el oleoducto,
¿cómo va a resolver eso inmediatamente? Porque usted se posesiona hoy y mañana ya tiene que resolver todos estos problemas. Para comenzar compartiendo el plan de gobierno desde ahora con el gobierno en funciones, porque muchas de las acciones que nosotros creemos que se tienen que llevar a cabo de manera concurrente, tienen que ser conocidas por todos los políticos para que no hablen de buscar préstamos como palabras vacías, sino que sepan lo que se puede hacer. A nosotros no nos sirve de nada un plan de gobierno que no entiendan todos los que tienen chance de llegar una plena comprensión, porque esto es lo que hay que hacer. No tenemos muchas opciones. Pero si usted dice que no tiene experiencia en el sector público, ¿cómo sabe que esto es lo que hay que hacer con tanta certeza y con qué legitimidad les dice a los gobernantes que han sido elegidos por los votantes que eso es lo que se tiene que hacer? Eso, verá, en mi trabajo voy 20 años. Aparte, mi trabajo es medir el riesgo del país, medir los efectos de la contratación, medir los actos del poder público como eficaces o ineficaces para obtener resultados que afectan positiva o negativamente a la población. Mi trabajo de diario es esto. Que yo no haya estado sentado dentro del Estado no quiere decir que no lo conozca desde adentro, con lo bueno y con lo feo. Pero verá, teniendo esa plata sobre la mesa, es indispensable un momento que nosotros llamamos la liquidez, que parte por hacer algo que a mucha gente también me ha dicho, pero no necesitas decir eso en campaña. Yo creo que es indispensable. Hay que devolverle la plata a la seguridad social. Devolverle la plata a la seguridad social es la base Ahora de poder ser creíbles con quien sea. Ahora vamos a hablar de la seguridad social, pero antes de pasar a eso, quisiera cerrar este tema sobre el petróleo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir dependiendo del petróleo? ¿En qué momento vamos a dar el salto hacia otro tipo de economía más propia del siglo XXI? Alrededor del año 2030 o 35, para el caso del Ecuador probablemente alrededor del año 2040. Para el año 2050, los países que son miembros de las Naciones Unidas y son miembros de varios tratados internacionales tienen la perspectiva de que el petróleo, de hecho, que no se va a dejar de usar probablemente en 500 años más, deje de ser la principal fuente de energía y movilidad de nuestras actividades humanas de producción industrial, pero sobre todo de movilidad. Y la manera de reemplazar ese uso del petróleo, que después se utilizará como precursor químico dentro de la industria farmacéutica o química, como parte de los materiales textiles con los que vamos a vestir, o fabricar construcciones o vehículos, esa sustitución del uso del petróleo va a disminuir, primero, el volumen de las emisiones de fuentes fijas, porque vamos a hacer menos humo, vamos a ser menos contaminantes en ese sentido como humanidad, pero también vamos a dejar de echar menos humo por los vehículos que usamos. Muchos vehículos como los barcos o los aviones se van a demorar más tiempo en convertirse en movilidad eléctrica, pero vamos a tender hacia allá. Lo importante como nación es que entendamos que hay ciertos costos de oportunidad que tenemos que asumir. Nosotros debemos exportar petróleo cuando nuestro tipo de petróleo, además, todavía puede ser apetecible para quien lo puede comprar. Porque eso de tener guardadas las reservas bajo el suelo, creo que algún líder de algún lado en octubre del año pasado hizo algún aforismo como pensar que estamos ahorrándonos del petróleo si no lo explotamos. En realidad lo que estamos haciendo es dejando de aprovechar la oportunidad de generar un beneficio que hoy necesitamos. Porque el Ecuador no puede lamentablemente pensar en un verdadero fomento de la agroindustria o de cualquier actividad si primero no reordenamos nuestra posición de pasivos frente a nuestros acreedores. Cada uno de los que estamos en esta sala o viendo esta entrevista tenemos ya hoy una deuda de $24,000 sobre la espalda, sin haber hecho nada, solo por el hecho de tener el privilegio de pasearnos por aquí. Bueno, ahí depende por quién votamos, ¿no? Exactamente. Hablemos de la deuda pública, sobre todo la que pone en riesgo el dinero de los aportantes a la seguridad social. ¿Cuál es su propuesta concreta para la seguridad social? Primero, devolverle los fondos a la seguridad social en dos baches que podrían estar contemplados en un primer término, en dos pagos de $3.600 millones, que implican reponer directamente de parte de los recursos que vamos a recuperar de la venta extraordinaria de recursos petroleros, esos ingresos a la seguridad social. Segundo, pensamos incorporar 1.200.000 aportantes adicionales. Mientras el Estado cumple con la obligación de devolver lo que ha tomado, no vamos a juzgar para qué habrá tomado, yo tengo muchas dudas de para qué se han usado esos recursos, pero mientras logramos devolver lo que no es del Estado central, sino propiedad de los aportantes. Este 1.200.000 afiliados adicionales que vamos a producir provienen de unos recursos que hoy día el Estado está utilizando, en nuestra opinión, de una manera errada para atender necesidades básicas de personas que hoy conocemos, los llamamos nosotros dentro del plan bonistas. Los bonistas son las personas que reciben amparo directamente del Estado a través, por ejemplo, de los bonos de desarrollo humano. Bonos que creados conceptualmente como un amparo de solidaridad y acompañamiento a las personas para salir de la pobreza, estaba concebido para ayudar a las madres que no tenían niveles de educación suficientes para llevar, por ejemplo, a sus hijos en contraprestación del bono a vacunarse, a los controles médicos, a la escuela oportunamente. Pero, en la práctica, el dinero que se les está otorgando a las personas que reciben el bono solidario, no sabemos en qué se utiliza.
Parte de ese bono puede servir para que el Estado también cumpla el propósito de atender lo que sí tiene que atender, que es la salud de las personas. Y al mismo tiempo permita la solidaridad de esas personas con quienes pagan los impuestos, que son ahora también además aportantes a la seguridad social. Vamos a convertirles a los bonistas en afiliados aportantes. ¿Pero cómo? En vez de darle a usted $50 en la mano, le damos 35 y 15 se van para garantizarle servicios médicos en el seguro social. La masa de dinero que se maneja en la seguridad social funciona por la escala del número de aportantes que tiene. Lo que no se les puede garantizar a los bonistas es seguro de cesantía, porque uno no puede estar cesante de estar inactivo, ni jubilación, porque uno no puede jubilarse de estar inactivo. La Constitución del Ecuador, como nos garantiza los servicios médicos y nos obliga a ser solidarios, prohíbe que seamos vagos. Y el Estado no puede garantizarles a las personas de estar en condición de insubsistencia siempre. Lo que sí tenemos que garantizar es la protección de los que han caído en una condición de vulnerabilidad extrema e insubsanable. Un anciano que ha perdido su familia y sufre de una enfermedad terminal, no podemos esperar a que encuentre una manera de sostenerse a sí mismo. Pero a ver, si entiendo bien, su propuesta es cobrarles un porcentaje del bono que el propio Estado le entrega y que en lugar de que reciba el bono completo, por lo tanto, tenga liquidez, el bono va le completo. quita... El bono va completo, Okay, pero una parte va en $50. unos servicios que le garantizan a esa por persona. Eso, pero se resta eso a un aporte, quiero decir, no reciben liquidez. No recibe hoy por hoy recibe $50. Lo principal es que reciba, Marisol. Pero si es de eso, solo acláreme si es de eso. Los 50 van a ser 50 y contablemente van a ser siempre 50 y si de el día acuerdo, suben a 100 van a ser 100. Pero a la persona no recibe los 50 uno tras otro en sus manos, sino que recibiría los una 35, parte en digamos, servicios médicos y los 15 a través de la que seguridad se social, aportaría para la seguridad social. Sí, otra manera de garantizar que la seguridad social funcione va a ser desagregar, esto sí viene también en el periodo de liquidez demostrando los efectos económicos de nuestro plan, desagregar todos los servicios médicos de la administración de la seguridad social. Los hospitales, los médicos, todo lo que es salud tiene que salir de la seguridad social. Tiene que integrarse al concepto de red pública de salud, como funciona en los países donde sí funciona. Para nosotros, el servicio de salud es un servicio que tiene que ser 100% público, operado de una manera 100% privada, para garantizar que las personas lo reciban con la oportunidad necesaria, con los insumos médicos necesarios, con los cuadros farmacológicos necesarios para atender a cada persona con oportunidad. Y para que además, a través de ir incorporando nuevas personas a la seguridad social, se puedan cubrir los costos de los servicios. Otra cosa, ¿cómo vamos a aumentar? Porque vamos a necesitar más gente incorporada a la formalidad. Pero estamos hablando, antes de que se me salte allá, de privatización de la seguridad social, por ejemplo. No. Verá, en nuestro país yo creo que históricamente se ha satanizado de una manera plenaria o indistinta el concepto de lo que es o no es verdaderamente una privatización. Le voy a poner 3 ejemplos diferentes para que entendamos el asunto. Porque los ecuatorianos queremos buen servicio y queremos además que se respeten nuestros derechos. Es distinto encargarle por parte del Estado a alguien que bajo un contrato cumpla con un servicio que el Estado tiene que dar, que pedirle a un tercero que tiene recursos e invierte en generar y proveer ese servicio por cuenta del Estado porque el Estado no tiene recursos para atenderlo. Son 2 cosas distintas. No es lo mismo pedir que la operación del servicio se haga a través de un proveedor calificado de servicios privado que venderle una empresa estatal a un privado. Este último caso es privatización. Los anteriores son formas de delegación. Es decir, pagarle a un hospital X privado para que este hospital dé los servicios a la gente que está afiliada a la Seguridad Social o que es parte del sistema de salud pública. No solo eso, vamos a pedirle a ese privado que invierta parcialmente. Segundo, que garantice resultados, porque de nada sirve convertir esto en un negocio privado. Lo que tenemos que hacer es convertirse en una operación privada, eficiente. Pero el operador es alguien que se especializa en garantizar un resultado y que responde económicamente cuando esos resultados que se esperan no se conjugan en una atención satisfactoria para los usuarios. Son concesiones. Son concesiones. Y de hecho, en el largo plazo, yo no sé si el país está listo para esto en este periodo, pero tenemos que empezar a hablar de construir una ley de concesiones que permita que las inversiones cuando llegan al país o cuando se quedan aquí y actúan como agente dinamizador de grandes servicios, tengan reglas claras para funcionar. Hoy por hoy, Marisol, en el Ecuador usted puede conseguir permisos o licencias o unos contratos que se les llama licencia en varias áreas que van desde las carreteras hasta la telefonía, las operaciones hidrocarburíferas o las operaciones portuarias, que provienen de unas leyes en las que terminan entregándole a usted un contrato que funciona igual que una concesión, que se parece bastante a una concesión, que esconde detrás de sí muchas veces una privatización.
Esta es la verdadera falta de transparencia que hace que nuestro país sea repelente para inversionistas serios y muy atractivo para inversionistas chuecos, para el lavado de activos y el crimen organizado. ¿Qué pasaría con los hospitales públicos que ya existen? Tienen que tener operación privada también. Y es una manera, además, de garantizar que los prestadores... Concesionar a una empresa para que opere los instrumentos, el personal, etcétera, que administre, se haga cargo, ponga camillas, compre insumos médicos, etcétera. Sí, efectivamente. Y de hecho, eso es una manera también de garantizar que todo el personal médico y dentro de los servicios de salud tenga una estabilidad verdadera a largo plazo. Porque ¿qué pasa el día en el presente en el Ecuador con todos los servidores del sector de la salud que están dentro del servicio público? Todos son víctimas de estar secuestrados por los políticos. ¿En qué sentido? En el sentido de que el que no sonríe bien al ministro, no le cae bien al señor director, el que no está en línea con el poder, no tiene posibilidad de progresar. Eso es lo que a los ciudadanos nos enchiva, nos molesta de los políticos. Es lo que nos obliga a estar presentes aquí, Marisol. Que no podemos valer por lo que hacemos y quiénes somos, si no estamos alineados con unos tipos que realmente están ahí solamente porque están conectados. Claro, pero pensemos también en, por ejemplo, las cárceles privadas en Estados Unidos, las cárceles que son manejadas como concesiones o por empresas privadas, han sido un buen negocio, pero un pésimo espacio para los derechos humanos. Aquí viene otro espacio distinto de la explicación. Y eso es cuáles son los servicios propios y los servicios impropios del Estado. Ni todas las actividades que hace el Estado pueden delegarse al sector privado, ni todos los riesgos que asume el sector privado pueden ser entregados al Estado, salvo caso de insubsistencia. El manejo de la rehabilitación social es algo que no puede delegarse. Yo sé que hay muchos países que han optado por la privatización de la administración de los centros penitenciarios e incluso de los sistemas de rehabilitación de las personas privadas de la libertad, pero soy un convencido de que en este sentido el Ecuador tiene que darse una salida primero a través de cumplir los objetivos que la Constitución le obliga al Estado a cumplir con esas personas privadas de la libertad. Y eso es darles formación, darles la oportunidad de trabajar, no solamente a nivel artesanal o al que logre sobrevivir, que es lo que está pasando en el momento, sino de una manera organizada en donde esas personas de verdad puedan, o sea, de alguna manera, poco a poco, porque esto puede durar generaciones, ser parte de un sistema de verdadera rehabilitación. Tenemos labores como la preparación de la tierra para la siembra en el campo, tenemos labores como, por ejemplo, la limpieza de sitios que tienen que ver con el despliegue del futuro turismo receptivo. Un montón de actividades en las cuales los PPLs podrían dignificar su existencia mientras están confinados en el encierro, del cual muchos, de hecho, son merecedores de estar ahí. Pero aportarse a sí mismos, a sus familias y al sostenimiento del sistema sin que la cárcel se convierta más bien en una escuela de formación de la corrupción. Eso requiere de nuevo una importante inversión en el sistema carcelario, ¿no? Así es. ¿Cuál sería su planteamiento en ese sentido? Porque tendrá que priorizar, considerando cómo va a recibir en un eventual gobierno suyo, cómo recibiría el país, va a tener que tomar decisiones sobre cuáles van a ser las prioridades. El momento en el que usted diga las cárceles son una prioridad, ahí le va a saltar a todo el mundo. Las cárceles siempre han sido como lo último. Verá, yo en esta lista no estoy aquí para decir lo que la gente quisiera oír. Para eso están el resto de candidatos que están preparados para hacer el marketing político correctamente. Nosotros estamos aquí para decir las cosas como creemos, desde el fondo de nuestros sentimientos, como tienen que ser, desde el fondo de nuestro entendimiento y el estudio que hemos hecho, cómo deben ser. Y la prioridad ante todo está en reconfigurar la capacidad del Ecuador de generarse divisas. O no va a haber dolarización, o no va a haber ingresos fiscales, no vamos a poder renegociar con nuestros acreedores externamente. Las prioridades van a estar primero ahí. Van a estar en producir petróleo, poner las piedras necesarias para caminar hacia una renegociación inteligente con nuestros acreedores, liberar parte del petróleo que tenemos comprometido hasta el año 2025, empezar a trabajar en la posibilidad de que la minería sustentable de largo plazo, porque eso no nos va a producir dinero durante el periodo de gobierno realmente, pero en el largo plazo. Por eso, justo a eso voy, como son periodos largos, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer mientras tiene que resolver salarios, mientras tiene que reformar, usted dice que tiene que poner más fiscales, etcétera, por el tema de transparencia, va a concesionar hospitales, tiene que pagar médicos, además hay que considerar que vamos a estar en un contexto de pandemia todavía para el próximo presidente o pospandemia. ¿Cómo va a resolver todo eso? Vamos a tener que demostrar nuestros resultados económicos, Marisol, porque lo único que nos va a permitir integrar a las fuerzas políticas alrededor del plan va a ser exitosos. Y si nos falta tiempo, nos tocará reelegirnos probablemente, pero eso ya vendrá después. Ya está viendo el segundo periodo desde ahorita, entonces. ¿Cómo sería la renegociación inteligente que usted dice con los acreedores? Con transparencia primero. Poniendo primero las condiciones que necesitamos poner para demostrar que somos viables. Cuando uno va al banco, estando endeudado y sin tener con qué pagar, puede que su oficial de crédito le trate bien si quiere.
pero puede que tenga que asumir coberturas adicionales y tenga que cuidarse de usted porque usted representa un riesgo mayor. Por eso para nosotros ponernos bien, ponernos como dicen en forma para poder negociar es lo primero. Lo segundo, parte de esa renegociación es abrir las fronteras del sistema financiero a la banca privada internacional. Mientras estamos dolarizados, somos un país que es atractivo, no solo para grandes bancos que se compren grandes activos, sino para medianos y pequeños actores del sistema financiero que pueden venir a financiar la economía, con otro nivel de tasas y otro nivel de costos que, claro, a las 7, 9 Oportunidades para familias. bancos del extranjero se instalen aquí, quiere decir. Hay que atraer bancos del extranjero de manera urgente. Yo sé que la Asociación de Bancos Privados me va a decir, ya lo ha dicho porque han salido a contestarme ya un par de veces, que aquí el sistema legal no está cerrado para que vengan. Si ellos no vienen es por culpa del riesgo país. No, pero el riesgo país no es solamente las malas acciones de los inútiles de los políticos, sino también las presiones Verá que propias. usted también es político ahora, no se mete en el mismo Y saco. nunca va a faltar, nunca va usted a encontrar en mi boca autocrítica. Peor ahora que estoy en esta posición, porque ahora voy a ser más exigente con los políticos. Creo que es lo que deberíamos hacer todos. Pero la banca privada necesita competencia. Yo soy un firme creyente en que la competencia genera beneficios. ¿Y debe haber banca pública? ¿Vendería el Banco del Pacífico? Si es que todavía lo encuentra cuando llega. A ver, todos, si es que todavía se encuentra cuando llega. Yo creo que primero, antes de tomar una decisión sobre qué hacer con ese activo, es necesario saber cuál es la condición real en números duros sobre ese activo. Es imposible saber si es conveniente o no la venta de algo si uno no tiene información suficiente y disponible para tomar esa decisión. Y lamentablemente, desde donde estoy ¿Pero yo cree el usted en público, la banca pública? ¿Cree que debe haber banca pública o no? yo creo que debe existir un banco central dentro de cualquier país y creo que sí puede existir una banca pública restringida a actividades específicas y estratégicas que sirven como una muleta cuando el sistema ¿Cómo qué? financiero, no sé, una banca pequeña de segundo piso que sirva para provocar inversiones adicionales en sectores con capacidad de exportar desde el Ecuador. Pero en general creo que la banca es un negocio privado. Yo creo que la virtud de la banca es ser un negocio mercantil privado. Por eso, para que se mejoren los costos, las tasas y el comportamiento de las tasas de interés, es necesario que haya más competidores. Eso va a bajar el nivel de riesgo con el cual ahora el encaje es tan alto. Claro, porque nuestro sistema financiero es muy seguro, pero es tan seguro que no mueve dinero, tiene el dinero quieto. El dinero tiene que moverse para servir. Pero hago énfasis de nuevo en la banca pública porque los estados de la calificación del Banco del Pacífico son públicos. Usted no los ha revisado, no ha leído, no ha chequeado eso como para poder decir si considera necesaria venderla, porque Mira, hay otros candidatos que dicen tiene que haber banca pública, tienen que tener tasas de interés menor, tiene que ser una banca que cumpla el objetivo de la banca pública. En su caso, es un poco ambigua la posición. No es ambiguo, pero yo como abogado me reservo siempre el derecho de dudar y ver por mí mismo de cerca. Creo que un activo tan importante como el Banco del Pacífico, que muy bien podría ser de interés, de hecho, de grandes inversionistas internacionales, lo cual haría atractiva la posibilidad de que el banco se, digamos, desestatice o se convierta en un banco de capitales privados, es algo que sí hay que observar, porque no puedo dar fe de la información de dentro del banco en detalle hasta que nuestro propio equipo haya verificado las condiciones en las que está. Y segundo, se verifiquen la transparencia de las condiciones con las cuales podría llevarse a cabo una eventual transferencia del activo. ¿Privatizaría también la educación? A ver, el mismo principio de la salud. La educación debe ser un servicio de acceso universal, 100% garantizado al público, tiene que ser un servicio público, pero la operación tiene que ser 100% privada. Verá, yo he tenido un poco aficiones, digamos, a lo largo de la vida profesional. Una de esas es la educación. He estado muy pegado a la Asociación Ecuatoriano-Alemana que tiene el Colegio Alemán, es el promotor del Colegio Alemán en Quito. Y he tenido la suerte de ver cómo funciona el proceso de asistencia técnica, el proceso de la lucha por los pensums dentro del sistema local, qué sirve, qué no sirve. Y yo creo que el sistema de educación estatal, fiscal ecuatoriana, tiene mucho que lograr si igual los políticos quitan las manos de encima del sistema. Existen brillantes pedagogos, brillantes administradores del sistema educativo, creadores de políticas públicas, gente que tiene muy clara la película. Por eso, entregar nuevamente a la administración a empresas privadas que se encarguen de administrar. Pero con gestores expertos del servicio público. ¿De dónde va a sacar la plata para todas las cosas que va a hacer? Es que Marisol, el chiste de estas cosas está en que el sistema por sí mismo genera las condiciones de ser sustentable. Verá, cuando usted le dice a alguien, usted me va a dar haciendo, pero usted tiene que poner la plata que funcione, ahí ya solventó el asunto de dónde viene el recurso.
Es de ahí mismo. Claro, pero no termina siendo primando de nuevo un interés de negocio por sobre el interés No, de la educación o de la de salud, ninguna manera. que Es que además, ahí es de solo donde está déjeme la labor terminar del la idea, Estado. en el contexto de una pandemia se ha demostrado la importancia del acceso a la salud. Otros países en donde una cirugía es prohibitiva, donde siquiera usted puede terminar con 11, 12, 13 mil dólares de cuenta por un dedo roto, por un cólico menstrual, no demuestran que ese sistema no es el que funciona. Lo que pasa es que esos son ciertos casos, hay casos donde se administra distinto y sí funciona. O sea, el modelo de administración tiene que considerar una manera en la cual se llegue a resultados positivos, y existen varios, no uno en los cuales se puede hacer. En el tema de la educación puntualmente, es indispensable que se mejore todo el estándar. El otro día, durante la pandemia, hablaba con un profesor, de hecho parte de un colectivo de maestros, y uno de los problemas más grandes que el hombre tenía es que él y la esposa son educadores. Tienen 3 guaguas en la casa, una computadora y un teléfono celular. En esa casa yo no sé cómo pueden mantener el empleo o los niños educarse. Para poder dar educación a la gente hay que sopesar las condiciones actuales, dotarle de infraestructura mínima de conectividad a todo el territorio, porque las condiciones de pandemia, si bien esta puede pasar, puede que llegue otra en otro momento. Sí. Tenemos que pensar para esos accidentes que tenemos que enfrentar. Quiero retomar la idea porque me parece que no tuve la respuesta tan concreta sobre la posibilidad, por ejemplo, de cambiar la modalidad en cómo funciona actualmente la seguridad social, incluyendo número de aportaciones, monto de aportación, edad de jubilación, etcétera. ¿Habría esa posibilidad en caso de usted llegar a gobernar? Sí. De hecho, es necesario hacer un estudio integrando más. Por eso el tema va por, le respondí, perdón si no me expliqué bien tal vez, pero va por el número de integrar nuevos aportantes. Un sistema de seguridad social está basado en su éxito en la masa monetaria que genera la posibilidad de generar solidaridad entre aportantes. Entonces necesitamos más gente. De acuerdo, pero eso implicaría, habría más bien la posibilidad, además de esta integración, de aumentar el número de aportaciones o la edad de jubilación. ¿Son posibilidades? Yo creo que ya es bastante alto el número de imposiciones que tenemos hoy los aportantes. Yo estoy, por ejemplo, desde los 18 años y veo que en realidad sigo aportando sin ningún chance de jubilar. ¿Cuánto se va a jubilar? Nunca, al paso que vamos, nunca. Entonces yo veo por los seminuevos como yo, que quisiéramos sí algún rato jubilarnos y que le hemos apostado toda la vida bajo relación de dependencia o voluntariamente a la seguridad social para que siga existiendo. De todas maneras, estas aportaciones no son producto de generar empleo, sino de alguna manera sí se resta liquidez, porque usted dice, les voy a coger una parte del bono, por lo tanto las personas se quedan sin liquidez. Hablamos de personas que tienen dificultades para comer a diario, ¿no? Pero ahí, además solo estamos hablando ahí de 1.2 millones de personas, no estamos hablando de los otros 5 millones que vamos a integrar reformando el sistema laboral. ¿Y cómo les va a integrar esos 5 millones? Verá, primero, dentro de una fórmula de excepción, porque para comenzar esto, como no tenemos asambleístas, vamos a tener que poner a prueba las cosas, como se dice por ahí, no dirá que he dicho aquí, sí, echando chalacazo. Vamos a tener... patada voladora. Vamos a tener que generar un régimen de excepción primero, para generar un régimen de contratación por horas. No flexibilización, ¿verdad? Ese término de la flexibilización laboral... Pero es flexibilización. No, es más que eso, mucho más, es radical completamente. Okay. Para nosotros la flexibilización es el miedo intrínseco que los pocos en el poder le tienen a los muchos sin trabajo. O sea, las cámaras, los gremios se han sometido a hablar de cosas vanas o mediocres como la flexibilización porque no quieren decir directamente que el país necesita crear empleos de una manera radicalmente abierta. Los que tienen trabajo tendrán respeto a sus derechos adquiridos, pero los que no lo tienen podrán trabajar aunque sea 1 hora al día, de la cual van a aportar a la seguridad social también, y 1 hora de trabajo al día es mejor que ninguna hora de trabajo al mes. Los pandemials que les digo yo, los centennials que han estado encerrados, que ya no le pueden ver a la mamá porque están hartos de estar encerrados, esos a los que las salvaguardias incomprensibles sobre los equipos electrónicos, los celulares, las computadoras o incluso las consolas de juego se convierten en una brecha tecnológica, una brecha digital absurda de sopesar y quieren salir a buscar trabajo, están dispuestos a trabajar lo que sea. A esos hay que aprovecharles. El momento de esta tragedia tiene que ser aprovechado para usar el sentido común. Vamos a empezar a trabajar por horas y aportar a la seguridad social, aunque sea con esa hora de trabajo. Así que con ese sistema vamos a seguir aportando a la formalidad más gente. Sí, pero... Y de hecho me tuve el tema, un dirigente sindical. Me dice, estás loco realmente. ¿Cómo se te ocurre a ti hablar de dar trabajo por horas? Lo que nosotros tenemos que hacer, compañerito, es apoyarles a los que tienen trabajo. Le digo, vos apóyales a los que tienen trabajo, yo quiero apoyarles a los que no tienen trabajo. Antes de pasar a
a la vacuna, que sí quisiera hacerle algunas preguntas sobre eso, de nuevo, considerando un gobierno en contexto de pandemia. Quisiera preguntarle sobre la lucha antinarcóticos que está en su plan de gobierno. ¿No se ha demostrado ya que la lucha tal como la conocemos, usted propone integrar a países que tengan una visión similar, se me ocurre Estados Unidos, en esta lucha, pero no se ha demostrado ya en otros países que no funciona tal como la conocemos? Y en ese sentido mi pregunta es si es que no ha pensado en este nuevo enfoque que ahora, pensando en las últimas elecciones en Estados Unidos, Oregon, ¿no?, que decidió legalizar drogas, ya no solamente estamos hablando de marihuana, sino otro tipo de drogas. ¿Cuál es su visión sobre eso? Hemos analizado, de hecho, desde hace bastante tiempo la posibilidad de auscultar cómo funcionaría en el Ecuador la legalización de drogas. Y hemos descubierto un tema bien interesante, es que hay distintos tipos de drogas, distintos tipos de efectos que tiene la población, y de hecho, eso nos llevó a extrapolar al tiempo en el cual nuestro movimiento históricamente se inspira, que es la Revolución Juliana, lo que pasaba justamente en los Estados Unidos con la prohibición del alcohol. Y sí, hay un elemento cierto alrededor de la prohibición de cualquier producto, y es que la ilegalidad de algo fomenta el comercio lucrativo de ese objeto de prohibición. Si esto es alcohol, si esto es tabaco, si esto son drogas, puede suceder también. Pero no puede tratarse de manera plenaria las drogas como el tabaco o el alcohol, porque entre las drogas existen distintos riesgos y afectan a distintos umbrales de la población también de manera diferente. Hoy por hoy, sí, hay que apostarle a los países que tienen visiones similares a las nuestras, y puede ser una estrategia que positivamente nos llegue a llevar a un momento determinado en el tiempo a una legalización del consumo de ciertos tipos de drogas. Sí, puntualmente, porque no se puede controlar lo que no se ve. Pasa lo mismo que con la trata de personas o la minería ilegal. Todo lo que está fuera de nuestra vista es imposible de controlar. ¿No descartaría esa posibilidad? No, no descartaríamos. Hablemos entonces un poco del contexto de pandemia en el que usted recibiría un eventual gobierno. ¿Qué haría para garantizar que la vacuna no llegue a manos de la corrupción? Hemos visto lo que ha sucedido ahora en medicinas que la gente requiere para sobrevivir en medio de la crisis. En Guayaquil ya vimos cómo estaba, se trafican medicinas, se sacan de líos, o sea, ya hemos visto todo lo que pasa. ¿Cuál sería su propuesta para evitar que la vacuna llegue a manos de la corrupción y llegue a las personas que debe llegar? Pero primero nosotros tenemos una propuesta puntual que le estamos pidiendo al gobierno que considere. Privatizar la vacuna. No. La vacuna tiene que llegar gratis a todos los ecuatorianos sin costo. Creemos que este es un asunto los asuntos de vida o muerte no son juego. O sea, de hecho, ningún asunto de Estado es un juego, pero menos los que tengan que ver con la salud. Nosotros tenemos ahí una refinería que no existe, en donde está prevista la refinería que no existe. Y esto implica que no solo hay un terreno aplanado, sino unas facilidades superficiarias para disposición de desechos, acarreo de agua y la colocación de facilidades industriales que están disponibles. No solamente para la construcción, decían, de la industria petroquímica o una refinería, eso sirve también para la industria farmacéutica. Nosotros queremos crear una zona de desarrollo económico especial para las farmacéuticas en el sitio del Aromo. Es una parte del sitio del Aromo. A cambio de que no paguen impuestos durante un periodo largo, 15 o 20 años, serían entre 6 y 8 farmacéuticas, pero tienen que garantizarnos la vacunación gratuita de los ecuatorianos. Sí, pero es que van a dejar de recibir los ingresos por impuestos que generaría esa actividad económica. Tampoco estamos recibiendo nada ahorita. Lo que podemos sí recibir es la certeza de que sin manejos chuecos, todos los ecuatorianos reciban vacuna y que se genere el uso de servicios portuarios, de carreteras, de bodegaje y mano de obra ecuatoriana en esas industrias. Así pensamos nosotros solucionar el tema. Es decir, que la vacuna llegaría de una especie de intercambio. Les damos a las farmacéuticas que están produciendo la vacuna el espacio para que puedan operar aquí libre de impuestos. Pero no solo eso, es una posición estratégica inigualable. O sea, estamos hablando de la zona del Aromo, la zona de Manta, tiene aeropuerto internacional, puerto internacional, carreteras de primera, conectividad hacia el norte y el sur de Sudamérica, un puerto privilegiado en su posición sobre la cuenca del Pacífico, para dentro del impacto de todos los países de la cuenca del Pacífico distribuir esas vacunas. Primero en toda la costa del Pacífico, desde Vancouver hasta la Patagonia e inclusive hacia el Asia. Esto implicaría de todas maneras una inversión altísima, porque los científicos que conocen de la vacuna dicen que en el Ecuador no existe ni la infraestructura ni el conocimiento para hacerlo. Por lo tanto, habría que invertir, esas farmacéuticas tendrían que invertir en el Ecuador para poder hacerlo. Eso ya toma un tiempo, hasta eso ya no es tan grave como la vacuna. A ver, invertir grandes cantidades no quiere decir un desarrollo de largos periodos de construcción. ¿Sí? Usted puede tener obras de infraestructura que valen $100 millones y se demoran 5 años en la construcción normal, y obras de $1.000 millones que se implantan en 90 días. Le voy a poner un ejemplo. Una refinería como la de Esmeraldas de 30.000 barriles se construyó en un periodo de 2 años, y una refinería hoy por hoy de 100.000 barriles se puede instalar en 90 días.
Las industrias farmacéuticas requieren de inversiones grandes, sobre todo por lo que son factores de refrigeración y manejo de agua. Todo el manejo de agua que facilita la refrigeración ya está construido en el Aromo. Lo que nosotros necesitamos hacer es ponerlo superficial. Pero ahorita en este momento ni siquiera a nivel mundial hay, por ejemplo, los envases para poner todas las vacunas que el mundo requiere. Naturalmente. O sea, le pongo como un ejemplo súper chiquito de algo que al trasladarse aquí para producir una vacuna para 17 millones de habitantes, no es algo que se va a resolver en 2 meses. En 2 o 3 dosis, por supuesto, además. no es algo que se va a resolver en 2 meses y la gente ya va a necesitar la vacuna si los otros países ya la están adquiriendo. Por lo tanto, esa puede ser como una solución a largo plazo, pero inmediatamente, una vez que la vacuna está disponible, ¿cuál sería la postura en su gobierno para que la gente reciba la vacuna independientemente de estos plazos y de que estos acuerdos se lleguen a concretar? Bueno, hasta el 24 de mayo que nosotros ya lleguemos del Ecuador habrán dado, o esperamos que hayan dado bastante dentro de los mismos procesos que no vemos con buenos ojos de endeudamiento a través del COVAX, que es la vacuna de las Naciones Unidas. Eso va a seguir andando y va a traer un cierto número de vacunas. Pero entendiendo el número de habitantes que tiene el mundo y el número de facilidades industriales existentes para la fabricación de los insumos necesarios para la vacunación, estamos a tiempo para hacerlo. Estamos definitivamente a tiempo para hacerlo. No al ritmo en que este gobierno ha tomado las decisiones, al ritmo en que se han contratado. Para eso hay que traer plata privada, porque la plata privada tiene terminales nerviosas. Cuando se malgasta duele, la plata ajena no duele. Entonces, traemos inversores para que corran ese riesgo. El primer riesgo parcial, que digamos es lo que está debajo del suelo, ya está hecho. Eso ya está hecho. Sí, claro, pero de todas maneras no es algo que va a estar en 2 meses, eso se va a demorar 1 año. No. 8 meses. Eso se va a demorar 3 o 4 meses. ¿No le parece un poco demagógico decir eso? Para nada, porque estaba en la industria, he visto. Pero si ahorita ni siquiera hay frascos. Ya se instalan acá y no hay frascos para 17 millones de personas. Es que es el mismo problema en todo el mundo, ¿verdad, Marisol? Por eso mismo. Los problemas globales necesitan de respuestas globales. Por eso. Nosotros desde el Ecuador podemos sí colaborar a solucionar lo que nos compete dentro de nuestro territorio y con los recursos que tenemos. El que nosotros tenemos y visualizamos es el de utilizar esa infraestructura ociosa, semiprocesada, e invitar a los inversionistas a colocarse acá. A ellos les va a favorecer, porque necesitan puntos estratégicos para la distribución también en esta región. Y lo que estamos haciendo es haciéndonos hábiles. De acuerdo, pero de todas maneras no hay una respuesta inmediata, porque además COVAX son solo 2 millones, eso le alcanzaría solo para 1 millón de personas, que será la población de riesgo, me imagino, pero no hay una respuesta más inmediata para eso, será un tema de plazos más largos. O sea, se tienen que comprar lo que hay disponible, pero en los plazos más largos es necesario hacer lo que estamos proponiendo nosotros. No vemos mucha salida adicional. O sea, comprar lo que se puede comprar, pero instalar de manera autosuficiente esta posibilidad de además convertir esta tragedia en oportunidad para el país. No he visto concretamente en su plan de gobierno un enfoque en derechos humanos. ¿Cuál es su planteamiento en ese ámbito? Curioso. El enfoque en derechos humanos, de hecho, viene de nuestro propio proceso del Quinto Poder. Para nosotros, la razón de ser del Quinto Poder, que se inició como un movimiento de contestación a un régimen que consideramos autoritario, es el decálogo que nosotros llamamos de los derechos humanos. Nuestra ideología de base es el respeto de los derechos humanos. Creemos en un Estado institucional. Alguien me decía, ¿y ustedes que son de izquierda o de derecha? Lo que yo digo es, vea, como no creemos en una cosa ni en la otra, considérenos un Estado republicano de centro, porque creemos en las instituciones que nos gobiernan, en el sentido común, en los derechos humanos. Vamos a hacer todo lo que se requiera para que los poderes del Estado, desde cada instancia, respeten la vigencia, garantía y otorgamiento de los derechos humanos a cada ciudadano. Es lo que nos inspira a estar metidos en esto. Pero específicamente, por ejemplo, menciono tema aborto, ¿serían favorables a la despenalización del aborto? Ahí sí tenemos una posición específica sobre el tema. Nosotros creemos que los hombres no pueden decidir sobre el cuerpo de las mujeres. Los hombres no tenemos derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres. Pero las familias tienen derecho a elegir cómo educan a sus hijos. ¿Qué significa eso? Eso significa que la despenalización del aborto dentro del proceso de construcción del sistema legal ecuatoriano es una necesidad. ¿Favorable a la despenalización del aborto? Sí, claro que sí. Y cuando dice las familias educan en sus casas, ¿a qué se refieren? ¿No recibirían educación sexual, por ejemplo, los niños en los colegios? Sí, yo creo que el Estado no tiene que enseñarles los valores de la educación sexual, de la monogamia o de la construcción de la familia a los niños. Es un asunto de las familias. Pero me refiero a salud sexual y reproductiva, considerando, por ejemplo, que el Ecuador tiene un gravísimo problema de embarazo adolescente. ¿Cómo prevenimos de eso si no es con educación? Es que una cosa es la educación y otra cosa es la formación en valores. Aquí estamos hablando de que las familias tienen la prerrogativa. Pongamos un caso extremo, que no es el caso mayoritario de los ecuatorianos. Pero si existiera una familia musulmana, va a tener unos valores distintos de los de una familia de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que es una familia católica.
Y los valores de cada una de esas familias tienen que ser garantizados. La forma en la que cada una de estas familias enfoque los asuntos que tienen que ver con la salud sexual y con la reproducción de las personas son valores que tienen que venir la familia. De acuerdo, pero estamos hablando de un tema de salud pública, que es el embarazo adolescente, claro, y que además tiene incidencia en otros ámbitos. Por ejemplo, la deserción escolar. La mayor deserción escolar es de las niñas embarazadas. Esto pasa por un montón de razones, entre ellas incesto dentro de las propias familias, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar, qué propuesta tiene usted para que estas niñas, estos niños se eduquen? Porque si sus padres no recibieron educación sexual, probablemente sean reacios a que sus hijos se eduquen y sepan prevenir embarazos, etcétera, ¿no? Fortalecer el sistema educativo. O sea, eso viene Pero de... hay o no hay entonces. Sí, me claro confunde que sí. ahí. Sí, educación sexual. Obviamente que sí. Ok. ¿Usted realmente cree que tienes posibilidades de llegar a ganar? La presidencia de la República. Yo voy a ser presidente del Ecuador, sí. ¿Está convencido de eso? Sí. ¿Y si no gana, qué va a Y hacer? más que eso, me voy a asegurar de que el plan que tenemos se cumpla. Porque el país necesita este plan. Pero si no gana, ¿qué va a Y hacer? vamos a trabajar para que este plan se cumpla. Con el gobierno que sea. Este plan se va a tener que cumplir. Con el gobierno que sea, dure lo que dure el gobierno que venga, va a tener que cumplirse. ¿Qué errores ha cometido? ¿Qué? ¿Cuáles son los errores que le han marcado en su vida? De pronto no escucharles más a mis papás respecto de hacer más deporte cuando podía. Hacer más tiempo con mis amigos conversando de cosas que me gusta cuando podía. No meterme en política antes. ¿Le hubiera gustado empezar antes? De hecho, yo pensaba que mi personaje político iba a estar activo cuando tenga unos 70 años. Mi objetivo de estar activo en política era para después, no era para ahora. Créame que de pronto ese sueño que yo tenía de estar en política después puede verse comprometido por lo que estoy haciendo ahora. Pero siento que estoy haciendo lo que debía hacer. O sea, este no es un error, esto es algo que tenía que hacer. Y otros errores así, como para arrepentirse, comer demasiado chocolate en una época en la que podía igual estar más sano. No sé, más en el tema del Suave cuidado. con sus errores, ¿no? Dígame una cosa más. No sé si usted es casado, ¿qué rol tendría esta figura de la primera dama en caso de que usted llegue a gobernar? Verá, soy casado desde hace 25 años, tengo 3 hijos, pero creo que el asunto del oficio de una persona no tiene nada que ver con la participación de su familia. De hecho, mi familia es un campo de Marte a la hora de hablar de política y todos tenemos posiciones distintas en muchas cosas. Y mi esposa no tendría funciones en el Estado, ella tiene felizmente su profesión de la que disfruta mucho y le ocupa mucho tiempo. Y yo tengo la mía, hago mis propias actividades. Entonces, creo que el rol de primera dama probablemente lo tenga quien sea mi jefe de despacho o jefe de gabinete, que sería, además de la parte administrativa, cumplir con ciertas funciones diplomáticas, pero evidentemente esa no va a ser mi esposa. ¿Quién sería su equipo? Un montón de gente, ¿verdad? Le voy a comenzar a contar primero lo que estamos haciendo. Estamos haciendo la inteligencia a los partidos políticos para saber quiénes de los técnicos con los que ellos creen que cuentan podrían trabajar en la ejecución de un plan de gobierno. Y hemos encontrado que la mayoría de partidos políticos les tiene pegados con babas a los buenos técnicos, porque en realidad son gente que no tiene comportamiento político, sino que tiene un interés profesional. Entonces tenemos gente escogida de casi todos los partidos. Curiosamente sí tienen Sin gente que buena. ellos sepan. No, ellos saben. Estamos hablando con ellos. Los que no saben son los candidatos. O sea, les está robando la gente a los candidatos. Naturalmente que sí. Creo que eso es parte de hacer política bien. Eso es parte del juego político. Dentro de nuestro propio equipo somos la gente que hemos estado 5 años juntos. Nosotros no estamos buscando con quién armar el equipo que está poniendo el pecho a las balas a este montón de ideas que pueden parecer fuera de dentro contexto. de su equipo estaría los propios militantes de Amigo, o adherentes o simpatizantes. Sobre todo, sí hay gente que viene de Amigo, y le quiero contar el particular caso de uno, pero sobre todo gente que viene del Quinto Poder. Cuando nosotros empezamos a definir si nos interesábamos o no en tratar de permear este movimiento, contactamos con las autoridades nacionales. Y le conocí al presidente del movimiento, quien me precedió en esta posición, Juan Carlos Moreira. El señor Moreira es un acuatécnico, él se dedica al cuidado de camaroneras, vive en Muisne. La primera a encontrarse con él fue algo que no sabíamos cómo iba a funcionar, causó un poco de preocupación, yo personalmente estaba asustado, pero nos encontramos con él, me acuerdo, del camino a la Concordia. Y
no sabía yo qué esperar, pero me sorprendió encontrar a esta persona. El señor Moreira, yo le pregunté, ¿y usted? O sea, lo que le vengo a proponer es que se retire del movimiento, yo me voy a hacer cargo y... Porque sí. Porque sí, porque yo quiero hacerme cargo, porque somos un grupo de ciudadanos que se quiere hacer cargo. ¿Y cómo así usted se metió en esto? Y este hombre, en donde de hecho está la sede del partido, un cuarto que es la mitad de este set, en donde de un lado de la sala está el sello de amigo y del otro lado una caída de la Virgen María. Es un tipo que quería ser presidente de la República para poder lograr que le devuelvan la gabarra a Muisne con la que entran los alimentos y sale la basura. Eso es lo que este hombre quería y por lo que quería estar en política. Entonces, ese día fue el día que dije, no vemos ningún partido más, con este señor nos quedamos. Porque ese es el sentimiento que debe inspirar a la política bien hecha. Si él en el principio estuvo ahí porque alguien le dijo, firma aquí, da poniendo la casa, a mí no me importa. Eso que le inspira a ese hombre, es lo que tiene que inspirarnos a todos, a no dejar que los que van ahí por plata quieran meterse en política. Ese es el sentimiento que necesitamos activo en política ahora. Los orígenes son importantes, pero no. En el sentido del origen del partido. La sede que usted menciona es la misma sede que tenía Mejor registrada. Entonces, esas son las cosas extrañas de Mejor y Mejor EC, que luego se convirtió en Amigo. A ver, el cambio de nombre dentro de un proceso, ahorita usted me está diciendo, el movimiento es el mismo. Es como que usted fundó Borja Compañía Anónima. Entonces, y el día si de es mañana así, Daniel Mendoza fundó los dos. No hay Daniel Mendoza aquí a ver, primero existe un movimiento que se llama Mejor en Manabí, es otra cosa. Pero ese tiene la misma sede registrada en el CNE del que usted menciona en Esmeraldas. Investigue bien, eso no es así, eso no es correcto. Usted investigue bien el partido. No, Marisol, de hecho, le reto a que veamos el tema documentalmente. El movimiento Mejor en Manabí tiene sede en Manabí, es un movimiento provincial. El movimiento Mejor ese que ahora se llama Amigo, es el mismo movimiento, tiene una sede en Esmeraldas y es un movimiento nacional. Son dos personas jurídicas absolutamente diferentes. No tienen nada que ver una con otra, son dos personas jurídicas distintas. Yo le puedo remitir a usted si quiere las resoluciones del CNE, los registros únicos de contribuyentes, son personas distintas. Ángel Giovanni Macías Bravo, quien trabajó como asistente de Mendoza en la Asamblea, como director provincial de Amigo en Manabí. El Universo reportó que Mejor ese, ahora Amigo, y Mejor de Mendoza coincidían además en logotipo de las letras, sede y correo electrónico. ¿Coincidencias? No sé, para mí no es relevante. Para mí lo importante es que es un vehículo legal y no tiene un vínculo legal con el señor que ahora está sentenciado. Gracias, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Ha sido un gusto conversar con usted. El gusto es mío. Esta fue la entrevista con el candidato presidencial por Amigo, Pedro José Freile. Síganos en nuestras redes y en nuestra página web para las siguientes entrevistas.